Una vez más, estamos listos para continuar nuestro avance en el libro de Apocalipsis. Ya hemos estudiado los primeros 5 capítulos, así que hoy nos adentramos al capítulo 6. Pero es importante que sepamos que para estudiar el capítulo 6 tenemos que tener el punto de partida del inicio de esta visión, que es el capítulo 4. Recordamos que en el capítulo 4 tuvo Juan la visión del trono de Dios. Y en ese trono de Dios, entonces ve a los 24 ancianos en tronos también y a los 4 seres vivientes. Ya estudiamos eso en el capítulo 4. En el capítulo 5, que es la continuación, entonces se ve el libro con 7 sellos. Y no se encuentra a nadie capaz de abrir el libro y romper esos 7 sellos. Así que ese capítulo 5 nos muestra al único que es digno, que es al Cordero. Es lo que estudiamos en el capítulo 5. Y ahora en el capítulo 6 se comienzan a romper los 7 sellos y algo sucede cada vez que se rompe un sello. ¿Qué es lo que sucede cada vez que se abre uno de los 7 sellos? De eso se trata el capítulo 6. Así que los capítulos 4, 5 y 6 son un todo. Aunque no termine exactamente en el capítulo 6, sino hasta el 8, el séptimo sello. Pero hoy queremos ver junto a ustedes los 7 sellos del Apocalipsis. Acompáñenme juntos en esta travesía. Los 7 sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis. Así hemos titulado a nuestro estudio del capítulo 6. Recuerden que estamos siguiendo en este estudio de Apocalipsis un análisis versículo por versículo de cada capítulo. Así que nos adentramos al capítulo 6 para estudiar los 7 sellos y vamos a ver que dentro de los primeros 4 sellos se nos habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. Hay tantas teorías extrañas que han sacado acerca de los jinetes del Apocalipsis. Y he visto tantas cosas raras, la gente se asusta y le tiene miedo y no entiende. Usted se va a dar cuenta al ver cada uno de estos versículos que no hay por qué tener ningún temor cuando estudiamos el mensaje de Apocalipsis, porque es la revelación de Jesucristo, como estudiamos en el capítulo 1. Así que vamos a comenzar de inmediato con nuestro estudio del capítulo 6. Lo que tenemos que recordar es que ese libro con 7 sellos viene desde el capítulo anterior que ya fue mencionado. Estudiamos en el capítulo 4 y 5 que se narra la entronización de Cristo. Cristo recibiendo su hegemonía en el santuario celestial, comenzando su labor en el santuario celestial. Es la ceremonia de entronización de Cristo, como ya estudiamos. Ahora, en el Antiguo Testamento generalmente eran seguidas las entronizaciones de los reyes por acciones del recién entronizado rey cuando procedía a castigar a los que habían sido desleales, pero también premiaba u otorgaba beneficios a los adherentes leales. Así que no nos puede parecer extraño que ahora, cuando Cristo es entronado, capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, podamos ver que se muestran algunos juicios del nuevo rey entronizado, después de su victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Hay precedentes en la Biblia de que cuando un rey era entronizado, empezaba a castigar personas que tenían en una lista negra. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, porque Apocalipsis es un 70% de citas del Antiguo Testamento. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Salomón, cuando empezó a reinar, hizo justicia, entiéndase justicia, cumplió el encargo que David, su padre, le había hecho, y fueron raídos de la faz de la tierra Adonías, Joab, Simei,
No tenemos tiempo de entrar en los detalles de quiénes fueron esas personas y por qué David lo dejó en una lista negra para que Salomón ejecutara sentencia sobre ellos. Y Salomón ejecutó sentencia sobre cada uno de ellos. Usted puede leer la historia más completa en Primera de Reyes capítulo 2. Sinri, Primera de Reyes capítulo 16, versículo 11. También encontramos que Jehú ejecutó juicio sobre Acab y su descendencia, incluyendo 70 hijos y la esposa incluida, Jezabel. Jehú ejecutó sentencia cuando llegó al reinado. De igual manera, podemos ver a Joás, claro, era un niño apenas de 17 años, 7 años cuando estaba reinando, pero con la tutela de Joiada, el sacerdote. ¿Y qué hace Joiada? Entroniza al niño rey y manda a hacer justicia a Atalía, la usurpadora del reinado, quien mandó a matar a todos los hermanos de Joás, y que Joás se salvó porque fue escondido. Entonces, cuando Joiada hace proclamar al niño rey, siendo él el tutor, entonces ejecutan sentencia contra la reina usurpadora Atalía. Estos son 4 ejemplos que encontramos en la Biblia de cómo al entronizarse un rey se ejecuta una sentencia, se ejecuta un castigo. Por lo tanto, cuando Cristo comienza ahora su entronización, capítulos 4 y 5, Pentecostés, es la señal de que ya Cristo está en el trono, envía al Espíritu Santo porque ya tiene la autoridad, la hegemonía. Entonces eso nos ayuda a entender claramente que ya Cristo está guiando a su iglesia con el poder y la autoridad que ha recibido del Padre Celestial. Por lo tanto, ahora en el capítulo siguiente, después de hablar de la entronización, capítulos 4 y 5, en el 6 se ejecutan algunos castigos que deben venir por situaciones que está pasando con su iglesia que el Señor ha establecido en esta tierra. En los Salmos 2 y 110, que originalmente se referían a los reyes de Israel, señalan que el ungido y entronizado rey davídico había de ejercer la autoridad para reinar al juzgar a quienes fueran rebeldes. Así lo presenta el Salmo 2, versos 7 y siguientes. Franco Stefanovic hace una comparación entre Apocalipsis 6 y los evangelios. Como usted va a tener disponible esta presentación en PowerPoint para descargarla en la descripción del video, usted puede descargarla y puede comparar cada uno de estos versículos para que usted pueda establecer la relación. Solamente vamos a mencionarlos, pero no podemos ver cada texto por asunto de tiempo. Se haría muy largo el estudio. Así que lo primero es la difusión del evangelio que narra Apocalipsis 6, 1 y 2. La victoria, ese caballo blanco victorioso. Entonces, es la difusión del evangelio en el primer siglo. Lo mismo que narra Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Habla de guerras en el capítulo 6, versos 3 y 4. Mateo 24, 6 y 7 habla de guerras y rumores de guerra. Habla de hambre en Apocalipsis 6, 5 y 6. Mateo 24, 7 también dice que una de las señales del tiempo del fin iba a ser hambre. Pestilencia, persecución, señales en el cielo. La gente iba a lamentarse por lo que vendría. Todo eso lo vemos en una secuencia en Mateo 24, Lucas 21, que es el capítulo análogo a Mateo 24 en el Evangelio de Lucas. Y ambos presentan Lucas, Marcos, pero también Mateo, los evangelios sinópticos, los 3 evangelios sinópticos, nos presentan entonces la segunda venida de Cristo, lo mismo que Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Así que podemos mirar en este cuadro que nos prepara este erudito de las Escrituras, esa comparación entre los evangelios sinópticos y el capítulo 6 de Apocalipsis, que es objeto de nuestro estudio en el día de hoy. La escena de la apertura de los 7 sellos de Apocalipsis 6 se debe entender así como pintando eventos que ocurrirán sobre la tierra entre la cruz y la segunda venida. O sea, lo que estamos viendo ahora en los 7 sellos, a partir de Cristo haber ofrecido su vida para salvación de la humanidad, ¿qué pasó después de la cruz? ¿Qué iba a hacer esa iglesia?
¿Qué iba a pasar a través de los siglos con esa iglesia? Hasta el momento en que Cristo venga por segunda vez. Es un resumen de esto lo que nos presenta los 7 sellos del Apocalipsis, con un foco especial acerca del evangelio y la experiencia de ese pueblo de Dios en el mundo. La entronización de Cristo en Pentecostés marca el comienzo del reino de Cristo que se difunde a través de su iglesia al mundo entero a través del evangelio eterno, para proclamarlo a todo el mundo, a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Habiendo dicho esto, comencemos a ver cada uno de los sellos en detalle. El primer sello de los 7 del Apocalipsis. Capítulo 6, versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Así que el Cordero, el digno de abrir, abre el primer sello. Y recuerdan que en la escena están los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Entonces, uno de los seres vivientes es el que con voz de trueno dice: ven y mira. Le está diciendo ¿a quién? A Juan, que está mirando esta visión, a quien recibe esta visión. Ven y mira. ¿Qué va a ver Juan? El mensaje que está cuando se rompe cada uno de estos 7 sellos de Apocalipsis. El versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así que miremos los símbolos que aparecen acá. El primer símbolo es el caballo blanco, el color blanco. El que lo monta tiene un arco, pero también tiene una corona. Y dice el texto, sin ninguna simbología, sino directamente, que sale venciendo para ser un vencedor. Vamos a ver cada uno de estos símbolos. Lo primero que quiero es comparar Zacarías 6, 1 al 4 con lo que acabamos de leer de estos sellos. También aquí en Zacarías se le dio una visión al profeta de carros tirados por caballos, recuerden, y estos caballos con 4 colores diferentes. Dice Zacarías 6, 1 y 2. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. ¿Cuál es el color alazán? El color alazán es ese color como rojizo que tienen algunos caballos. Entonces, él ve caballos alazanes y caballos negros. Sigue diciendo, en el tercer carro, los caballos que tiraban de este carro eran blancos. Y en el cuarto carro, los caballos eran overos rucios, rodados. ¿Cómo es el color overo rucio? Son los caballos pintados que tienen diferentes colores, pintado de blanco y negro o de otros colores, pero que nunca es un color uniforme, sino una combinación de colores. Así que estamos mirando en Apocalipsis una visión de 4 caballos, pero ya hemos visto una visión de 4 carros tirados por caballos con diferentes colores en Zacarías. Así que no debe parecernos extraña esta visión que estamos viendo en Apocalipsis. Vamos a dejar a Zacarías de lado, que no es el objeto de hoy, y vamos a concentrarnos en los símbolos que aparecen aquí en Apocalipsis. Lo primero es el color blanco. El color blanco en Apocalipsis, ¿cómo se utiliza? ¿Para quiénes se utiliza? ¿En qué contexto se utiliza? En el capítulo 1, verso 14, el Cristo exaltado se presenta en el libro como teniendo el cabello blanco como lana. Allí está Cristo con el cabello blanco. Los fieles recibirán una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en ella. Los salvados han de vestir vestiduras blancas. Los 24 ancianos están vestidos con vestidos blancos. Los mártires reciben ropas blancas. La gran multitud tiene ropas blancas. Lo veremos en el capítulo 7. Se ve al Hijo del Hombre sobre una nube blanca. Jesús regresa en un caballo blanco.
Los ángeles que acompañan a Jesús están vestidos de blanco y cabalgan caballos blancos. En el juicio final se ve a Dios sentado sobre un trono blanco. Fíjense que el contexto del blanco siempre tiene que ver con Jesús, con el Padre, con los ángeles, con los salvados, con el trono de Dios. En ese contexto se utiliza el color blanco. ¿Símbolo de qué? De pureza, de justicia, de victoria. Así se utiliza el color blanco, especialmente en Apocalipsis. Pero el jinete del caballo tiene un arco. El arco a veces se utiliza en el Antiguo Testamento como un símbolo de fuerzas enemigas, pero también lo vemos en la Biblia como un arma de Dios. Cuando se ve un arco en un símbolo divino en el santuario celestial abriendo el primer sello, entonces no son los enemigos de Dios, es Dios ejecutando un juicio. ¿Cómo podemos comparar eso? Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos entender. Recuerden, la Biblia es su propio intérprete, así que vamos a permitir que la misma Biblia nos dé luz para entender cómo se usa el símbolo del arco. Habacuc 3:8. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Aquí está montado en caballo, pero está diciendo te airaste. O sea, montado en caballo viene a ejecutar juicio, viene a pagarle al que merece lo que le corresponde. Así lo presenta Habacuc. Y el siguiente versículo explica que ese que viene sobre el caballo descubrióse enteramente tu arco, los juramentos a las tribus, palabra segura, hendiste la tierra con ríos. O sea, ese que viene sobre caballo, dice, también viene con un arco a ejecutar juicio. Lo mismo que estamos viendo ahora en el primer sello. O sea, Habacuc 3, 8 y 9 está hablando de una simbología similar. El Señor sobre un caballo ejecutando juicio con un arco. Entonces, ese símbolo del arco es un símbolo de Dios hacer juicio, de Dios hacer justicia. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Lamentaciones 3:12. O sea, cuando el Señor entesa su arco, es porque Dios va a ejecutar una sentencia, un castigo. Así lo podemos ver a través de las Escrituras. ¿Cómo podemos ver la victoria de Cristo? ¿Venciendo a quienes? En el capítulo 6, versículos 1 y 2. La primera victoria, gran victoria de Cristo es lo que pasó con su iglesia en el primer siglo. Cristo sobre un caballo blanco, victoria. Cristo con un arco, ejecutando sentencia, victoria, castigando el mal, estableciendo victoria para su pueblo, para su iglesia establecida. Los primeros creyentes estaban llenos de amor al prójimo, de la gracia cristiana y de buenas obras. Amaos unos a otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a otros. Esa iglesia primitiva, esa iglesia del primer siglo, fue una iglesia que llegó a ser una en amor. Esa iglesia del primer siglo comían juntos y todas las cosas le eran en común y vendían sus propiedades. Eso atrajo multitudes y multitudes de personas. Estaban siguiendo las instrucciones de Jesús, llenos con el Espíritu de Dios. Estaban siguiendo esta dirección del Espíritu Santo que convirtió a esa iglesia en un poder, en una influencia del evangelio que habéis oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. Colosenses 1:23. O sea, ese evangelio se predicó en ese mundo conocido en ese entonces. Allí se esparció el evangelio. Quizás ellos no querían al principio salir, pero por las persecuciones se crearon las condiciones para que se fueran a diferentes lugares. Y eso facilitó la proclamación del evangelio. Lo que estamos viendo aquí es a una iglesia que está alcanzando victoria. Es a una iglesia vencedora. Lo que estamos viendo aquí es a una iglesia que está logrando el objetivo. Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más. Gran número así de hombres como de mujeres.
Si ustedes recuerdan cuando estudiamos la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, es el mismo periodo. Estamos hablando del 31 al 100. Una iglesia victoriosa que está predicando y que aumentan cada día más gran número de personas al conocimiento de la verdad de Dios. La iglesia está siendo victoriosa. Cristo hace a su iglesia vencedora. Vencedora sobre el mal, vencedora sobre el pecado, vencedora sobre Satanás. La iglesia empieza a crecer, a desarrollarse con gran número de personas. Pero también se le ve una corona, dice el versículo 2. Una corona, la corona Estéfanos que ciñe el jinete, se usa siempre en el Apocalipsis con referencia a Cristo o a su pueblo. Y es adecuadamente ceñida por Cristo a la luz de su acto de vencer la cruz y la victoria de su pueblo al vencer el pecado por medio de su sangre y del testimonio de ellos. Es razonable entonces concluir que el jinete del caballo blanco simboliza la difusión del evangelio por todo el mundo. Una iglesia llevando el evangelio en el mundo, simbolizado por un caballo blanco con un jinete que tiene un arco y que tiene una corona. Una iglesia victoriosa. ¿Dónde fueron los primeros discípulos a cumplir su misión? Andrés fue a Macedonia, Grecia, el Asia Menor y hasta Rusia. Bartolomé a la India, Armenia y Etiopía. Santiago a Persia. El otro Santiago de Zebedeo a España. Juan a Palestina, al Asia Menor. Judas a Mesopotamia. Mateo a Egipto y a Etiopía. Pedro a Roma. Felipe a Francia, a Rusia y Asia Menor. Simón a Egipto, Mauritania, África, Libia, Gran Bretaña. Tomás a la India, Matías a Jerusalén. Estamos colocando los nombres como se llaman los países hoy. En ese tiempo no se llamaban así, pero estamos diciendo el territorio donde ellos se esparcieron con el evangelio. Hoy con esos nombres que hemos colocado acá. Así que esparcieron el evangelio. La iglesia fue victoriosa en el primer siglo. Cada uno de los 7 sellos representa un periodo histórico diferente de la iglesia y tiene que ver con su entorno político y religioso. Cuando hablamos entonces de los 7 sellos, estamos hablando del futuro del cristianismo revelado a partir del año 31, cuando se establece la iglesia cristiana. Así que el caballo blanco representa el periodo del 31 al año 100 de la era cristiana. Apocalipsis pinta un cuadro de la iglesia triunfante de Jesús, porque ese color blanco representa una fe pura y victoriosa. Una fe vencedora durante el periodo de la iglesia de Éfeso, la iglesia del primer sello del 31 al 100. Pasamos al segundo sello. ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Salió otro caballo rojo. Al que estaba sentado sobre él, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Cambió el color del caballo. Y ahora dice específicamente que va a quitar la paz de la tierra. Fíjense cómo se mezcla una parte simbólica con una parte literal. Y para que se matasen unos a otros. Y le fue dada una gran espada. Así lo describen los versos 3 y 4 a este segundo sello. Un caballo rojo. Rojo es el color de la sangre y de la opresión. El color en la escena del segundo sello es adecuado para la persecución y el derramamiento de sangre, fruto de las grandes persecuciones que sufrió la iglesia durante los siguientes siglos. Así que esa iglesia victoriosa del primer siglo comenzó a ser fuertemente perseguida ya en el segundo siglo. Jesús había dicho a su iglesia: no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, de la hija contra su madre, de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. No es porque el evangelio va a sembrar disensión, es porque la gente no quiere obedecer el evangelio. No es porque el evangelio va a sembrar una semilla de odio. No, todo lo contrario. El evangelio lo que predica es el amor, el amarse unos a otros, el sacrificarse por el otro, el preocuparte por el hermano. Pero el problema es
que cuando tú quieres darle el lugar a Dios que le corresponde y otros no ven eso en su vida, entonces tú molestas para esas personas, porque tú eres como una reprensión para ellos que no están dándole a Dios el primer lugar. Por lo tanto, hay una disensión natural. Entonces, lo que Jesús está diciendo es esto, justamente. O sea, va a haber disensión, no va a haber paz. ¿Pero por qué? Porque la gente no quiere obedecer a Dios. Y los que sirven a Dios entonces van a entrar en conflicto, no porque sean personas de problemas, sino porque para ellos lo primero, lo más importante y lo mejor es Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que no aman a Dios no pueden soportar. Así que cuando notamos lo que pasa aquí con el segundo sello y el caballo rojo, lo que estamos viendo es cómo empezaron las grandes persecuciones para la iglesia cristiana. Empezaron desde el primer siglo, pero se arreciaron a partir del año 100. Hubo dos persecuciones antes del año 100 que fueron las de Nerón y las de Domiciano. Pero fíjense cómo de las 10 grandes persecuciones, 8 fueron a partir del siglo segundo. La de Trajano en el 107, la de Marco Aurelio en el 165, la persecución de Séptimo Severo en el 202, de Maximiano en el 235, la persecución de Decio en el 249, de Valeriano en el 257, la persecución de Aureliano en el 275 y la persecución de Diocleciano en el año 303. Quien dijo que iba a raer, a extirpar de la tierra el cristianismo. Y hizo una sanguinaria persecución contra la iglesia cristiana. Así que el cambio de color del caballo representa que la sangre que se iba a derramar por estas grandes persecuciones. Desde el año 100 hasta el año 323 de la era cristiana. Una fe manchada ¿de qué? De la sangre de los hijos de Dios, de la sangre de los mártires, de la sangre de los que estaban sirviendo a Dios antes que a los hombres. Pasamos al tercer sello. Leemos lo que dice Apocalipsis capítulo 6 sobre el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré. Y he aquí un caballo negro. Y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Otra vez cambia el color. Era un caballo blanco en el primer siglo. Ya del segundo siglo al cuarto cambió a rojo. Recuerdan lo que va simbolizando cada uno. Ahora entra en escena un caballo negro. Y el jinete tiene una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario. Y no hagas ningún daño al vino ni al aceite. ¿Qué es lo que simboliza eso? Vamos a entrar en los detalles. En el Nuevo Testamento, la oscuridad simboliza la ausencia del evangelio. Cuando el evangelio llega la luz. Porque antes del evangelio lo que hay es tinieblas, oscuridad. Vamos a leerlo. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué pueblo estaba en tinieblas antes de que llegara el Mesías? El mundo entero, pero el pueblo de Israel igual estaba en tinieblas. Y vio gran luz. ¿Quién vino a Israel? Cristo, Jesús. Los que estaban en sombra de muerte, luz les esclareció. La verdad del evangelio resplandece, es la luz que disipa las tinieblas de la muerte, del error, del pecado, de la maldad. Así lo describe la palabra de Dios. Lucas 1 describe para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿A qué vino Cristo? A dar luz. ¿A quiénes? A los que moran en tinieblas, a los que están en la oscuridad del pecado. El Señor vino a traerles luz, la luz del evangelio, la verdad, para liberarlo de esa oscuridad, de esas tinieblas. Juan 3:19. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué significa las tinieblas y la oscuridad? Justamente la maldad, el pecado, en que vive el hombre sin Dios, sin Cristo, sin el evangelio. Por lo tanto, cuando notamos ahora un caballo negro, estamos hablando de que el evangelio se opaca. La verdad que había resplandecido se opaca y la gente deja de conocer la verdad de la palabra de Dios que conocía hasta ese momento. Hay un segundo símbolo, una balanza. El jinete del caballo negro trae una balanza en la mano. Una balanza en el Antiguo Testamento actuaba como un símbolo de hambre. La balanza señala un tiempo de escasez de alimentos, cuando los alimentos básicos de la vida se miden por precios grandemente inflados, como es el caso aquí. El caso que estamos viendo en este jinete, los precios que está dando son precios 16 veces mayor que el precio normal. Sí, 16 veces mayor que el precio normal. Ese es el precio que está dando de esos alimentos. Son precios con una inflación altísima. ¿Qué es lo que está queriendo señalar eso? Que si eso está a un precio tan alto, mucha gente va a pasar hambre. No va a poder tener los recursos para poder alimentarse básicamente. Porque con lo que se gana en un día completo de trabajo, todo se le va en comprar apenas una porción para comer un día. Y no es suficiente para toda la familia. Levítico 26:26 dice, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Fíjense que está hablando aquí de pesar el pan. Os devolverán vuestro pan por peso, o sea, pesado en una balanza. Era el instrumento que usaba para pesar, era la balanza. Entonces, así es que le van a entregar el pan por peso. Pero va a ser tan poco lo que van a recibir que van a comer y no se van a saciar. No va a ser suficiente para saciar su hambre. Entonces está hablando de un periodo de hambre. Es lo que está simbolizando la balanza y esos precios inflados que tiene el jinete del tercer caballo. El jinete del caballo negro debe representar simbólicamente una hambruna, pero no una hambruna de pan, de trigo, de cebada, no. Una hambruna ¿de qué? De la palabra de Dios, del pan de vida. Una hambruna espiritual. Eso es lo que está refiriendo aquí. ¿Qué pasó? Ese mensaje de la palabra de Dios que había sido presentado por la iglesia iba a diluirse el mensaje, se iba a opacar el mensaje, iban a venir falsas enseñanzas, iban a venir falsos conceptos de Dios, falsos conceptos del evangelio. Y eso es lo que está aquí siendo representado con una balanza, un hambre espiritual. Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Una balanza en el contexto del tercer sello es hambre de oír la palabra de Dios. Por eso los alimentos están inflados, porque está simbolizando que no van a poder saciar su sed, no van a poder saciar su hambre, no van a tener con qué comprar lo básico para alimentarse, pero está simbolizando que la palabra de Dios y el mensaje que no se va a encontrar, porque ha sido opacado ese mensaje, ha sido sacado de la mente de los hombres. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Amós 8:12. Ya el apóstol Pablo nos había advertido de forma clara, tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño para pastorear la iglesia del Señor, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. Van a venir falsas enseñanzas, falsos maestros, van a presentar un mensaje falso a la iglesia. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Y de dónde van a salir? Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Se van a levantar lobos rapaces del mismo seno de la iglesia para descarriar a los discípulos. Es lo que está
señalando. Se va a oscurecer el mensaje. Ese caballo negro habla de una oscuridad del mensaje de la palabra de Dios. La luz del evangelio que resplandeció va a ser tinieblas otra vez, porque la verdad se va a opacar y no se va a conocer, porque se van a introducir en la iglesia falsas enseñanzas. Y él echó por tierra la verdad, te hizo cuanto quiso y fue prosperado. Describe la palabra de Dios una época, una etapa en que iban a comenzar a introducirse estas falsas enseñanzas. La salvación por medio de Cristo reemplazada por los requerimientos de la iglesia. El mandamiento dice, el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni no te inclinarás a ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová, tu Dios, un Dios celoso. Pero ¿qué iba a pasar con ese mandamiento? Lea los 10 mandamientos como están en la Biblia, no como están en un libro, en un catecismo. Léalo como están en la Biblia, en Éxodo 20, versos 3 al 17. Ese mandamiento es claro, no te harás imagen, ni te inclinarás a ella. Se sacó ese mandamiento y se pone en un catecismo que dice otra cosa. Se cambió el orden de los mandamientos, como sacaron el segundo, el tercero lo pusieron de segundo, el cuarto de tercero, y cambiaron el orden de las cosas y sacaron ese mandamiento del catecismo. No lo busquen en el catecismo porque no lo va a encontrar, lo va a encontrar en la palabra de Dios. Entonces, estas son las cosas que empezaron a pasar. Comenzaron a cambiar lo que dice la palabra de Dios. Cambiaron el sábado por el domingo. El día de reposo en la palabra de Dios es el sábado, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, esta iglesia lo cambió a partir del siglo IV por el domingo. Y la Biblia advertía en Daniel 7:25, puede ir a este video y buscarlo en este mismo canal. Intentará cambiar las festividades y la ley, los tiempos y la ley, dice otra versión de forma más clara, el mandamiento del sábado que tiene que ver con tiempo. Así que el caballo negro representa a la iglesia del 323 al 538, una fe sacrificada, ya no la sangre derramada, sino la fe es la que está sacrificada. Por eso cambia a negro, porque la luz que debió resplandecer se vuelve tinieblas. Una fe transigida, negociada, es lo que pasa ahora con la fe durante este periodo. Pero al final se deja un mensaje. No hagas daño ni al vino ni al aceite. Eran los dos líquidos comunes en la alimentación en el mundo antiguo. Simbolizan la fe y el amor. La fe y el amor que debían ser conservados frente al materialismo que dominó a la iglesia después del siglo IV, cuando Constantino se convirtió al cristianismo. Entonces, ¿qué simboliza eso? Que a pesar de que muchos se iban a corromper en su fe, iba a haber un grupo que iba a mantener la fe y el amor. Siempre Dios ha tenido un remanente que Dios ha sostenido por gracia. Pasamos al cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, miré y he aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. Ese pálido es como un amarillo enfermizo. Es más o menos la idea. Algunos lo pintan como un amarillo verdoso, pero es más o menos en ese sentido que está dándonos el color. Y es como un color de enfermedad el que nos está dando aquí, ¿verdad? La gente está pálida cuando está enfermo generalmente. Está noto pálido. En ese sentido es que se ve el color de este caballo. Así que vamos a ver que ahora viene el jinete sobre este caballo con un nombre que asusta. Dice, se llama Muerte. ¿Y quién le sigue? El Hades. ¿Qué es el Hades? El sepulcro. El sepulcro le sigue muy de cerca. Y a ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con pestilencia por las fieras del campo. Así describe Apocalipsis el cuarto sello, el cuarto jinete, una fe muerta. ¿Qué había pasado desde el sello anterior? Ya vimos que hubo una fe transigida, pero ahora a partir del 538 la fe está muerta. No solamente había sido lacerada, la fe está muerta. El jinete del caballo
se llama muerte porque la fe se murió en esta etapa. La muerte y el Hades le siguen. Dice, la muerte y el Hades están autorizados a matar con la espada y con el hambre y con pestilencia y con las fieras de la tierra. En muchos lugares del Antiguo Testamento, espada, hambre, pestilencia y fieras son una serie de juicios de Dios sobre su pueblo como consecuencia de sus pecados. Pero uno dice, bueno, ¿y de dónde sacamos esto? De la palabra de Dios. Recuerden, la Biblia es su propio intérprete. Lo que estamos viendo es que Apocalipsis está tomado del Antiguo Testamento. Vamos a ver que lo que está mencionando aquí son citas del Antiguo Testamento. Lo que le sigue a este caballo, hambre, espada, pestilencia, fiera, Ezequiel 14:21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. ¿Cuáles son los 4 juicios terribles? Sigamos leyendo el texto. Espada, hambre, fieras y pestilencia. Pestilencias son enfermedades. O sea, estamos viendo aquí una mención de los juicios que Dios va a enviar, citados en Ezequiel 14:21. Los juicios de Dios son enviados de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Que lo que está citando el 4º sello es lo mismo que está citando Ezequiel cuando Dios envía los juicios sobre la tierra. Los nuevos cristianos eran, en lo que a su pensamiento y costumbre se refiere, los mismos paganos de siempre. Su entrada a la iglesia no eliminó el paganismo. Se convirtieron, los paganos se hicieron cristianos, pero lo que hicieron fue traer el paganismo a la iglesia. Por eso, gran número de paganos bautizados permitió que el paganismo diluyera la energía moral del cristianismo organizado al punto que lo tornó impotente. La unión de la iglesia y el Estado a partir de cuando se hicieron esos acuerdos fue una mancha y una muerte para la iglesia. El cristianismo llegó a ser una religión establecida y el Imperio Romano tomó el lugar del paganismo. El cristianismo, tal como existió en la Edad Media, podría llamarse un paganismo bautizado, no un cristianismo, porque vinieron con sus mismas prácticas. Ya hablamos un poco de eso en el periodo de las 7 iglesias. Los dogmas humanos, la jerarquía de la iglesia, la adoración de imágenes, más tarde el establecimiento de las indulgencias, las penitencias para pagar tus culpas, el establecimiento de las tradiciones con el mismo nivel de autoridad que la Biblia o mayor. Todos estos pasos en el cambio que fue dando la iglesia la hicieron perder su autoridad, su hegemonía, su poder moral. Dejaron de ser la iglesia de Dios. ¿Sería pisoteada para siempre la verdad de Dios? No. Proverbios 4:18 dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es pleno. Y en otra versión me gusta más que dice, hasta que el día es perfecto. Hasta que llega el clímax su día. Hasta el cenit, hasta el mediodía, cuando el sol está en su máximo esplendor. Así debe ser la senda de los justos. Entonces sí, Dios siempre tuvo un remanente. No estaba visible el remanente, pero siempre hubo un remanente escogido por gracia. Amados, mientras me esforzaba por escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortaros a que contendáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Contender por la fe. La iglesia real, auténtica, el remanente de Dios debía contender por la fe. Los valdenses se levantaron, creyentes en la Biblia, haciendo copias manuscritas de la Biblia para esparcirla por diferentes lugares, llevando la palabra de Dios. Qué labor extraordinaria hicieron los valdenses del Piamonte. John Wycliffe, el primero que tradujo la Biblia al lenguaje común del pueblo, al inglés. 1370. Qué labor extraordinaria hizo este. Más tarde Martín Lutero y sus 95 tesis. El justo por la fe vivirá. Hablando en contra de las indulgencias mayormente y hablando acerca de la justicia por la fe. Qué labor extraordinaria hicieron estos siervos de Dios. Así que, aunque la fe
se tornó negra, el Señor iba otra vez a levantar a un pueblo de entre ese pueblo que había estado allí escondido como un remanente de Dios. Las plagas de los primeros 4 sellos son solo precursores y anticipos de los juicios finales que experimentarán los que rehúsan arrepentirse y resisten al evangelio con su infidelidad y desobediencia. Sin embargo, el día viene cuando el sufrimiento y la muerte como consecuencia del pecado llegarán a su fin. Hubo pestilencia, hubo muerte, hubo todo lo que dice allí en esa etapa, porque estamos hablando de que esta etapa del 4º sello es desde el 538 hasta el 1517. Y durante todo ese periodo vemos todo ese tipo de cosas. Recuerden, los juicios de Dios estaban cayendo por una iglesia que había llegado a esos extremos en el pecado y en la maldad. Y ahora estamos viendo cómo el 4º sello describe esto que iba a pasar durante cada uno de los sellos. Así que allí terminan los 4 jinetes, pero no terminan los 7 sellos. Así que los 4 jinetes solamente atienden a los 4 primeros sellos. Faltan todavía 3 sellos más. Así que vamos a seguir de inmediato con estos 3 sellos que todavía están por delante. Vamos ahora al versículo 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hay personas que pintan literalmente lo que dice Apocalipsis 6, 9 al 11. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿cómo usted va a poner a los salvados debajo de un altar allí, todos apiñados ahí, que no pueden? Y allí, así lo pintan literalmente, dicen, así están ellos, ahí debajo del altar apiñados. Por favor, no es eso lo que está diciendo. Recuerden que aquí hay una combinación de símbolos y literalidades. Hay unas partes que son simbólicas y el contexto te permite saber cuándo está hablando de un símbolo. Las almas debajo del altar no puede ser literal. Está solamente siendo un símbolo. ¿Por qué podemos decir están reclamando estas almas qué? Justicia. ¿Y cuándo es que nosotros vemos que eso, que su sangre fue derramada, claman justicia? Podemos ver en la palabra de Dios que el altar del sacrificio estaba en el atrio exterior, fuera del templo. Allí se sacrificaban los animales. Había 2 altares en el templo, el altar del sacrificio y el altar del incienso. Estas almas, dice, que su sangre fue derramada. Entonces, ¿dónde está? ¿En el altar del incienso? No, están debajo del altar del sacrificio. Ustedes se imaginan a las almas debajo del altar del sacrificio allí apiñadas, que no pueden estar allí debajo del altar. No es literal. ¿Qué es lo que está queriendo simbolizar? Que esas personas son las que su sangre fue derramada en un altar del sacrificio simbólico, o sea, su vida se entregó como un sacrificio por el evangelio, los mártires de Jesús. Se refiere a los mártires de Jesús. Es a eso que se está refiriendo. Cuando se mataba a un cordero, se tomaba parte de la sangre y se colocaba al pie del altar esa sangre. Entonces, Levítico 4:7, vamos a leerlo. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. ¿Dónde? Al pie del altar del holocausto. En ese altar del holocausto, del sacrificio, se echaba la sangre de los sacrificios. Entonces, las personas que han muerto por Cristo se están simbolizando como almas que están debajo del altar porque la sangre se derramaba al pie del altar, no porque las personas están literalmente allí en el altar. Cristo mismo había predicho que sus seguidores serían perseguidos. Y lo peor de todo es que algunos, al perseguir a los cristianos, pensarían que estaban sirviendo a Dios haciendo esto. Vamos a leerlo. Mateo 24:9.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí está. O sea, Jesús está diciendo, ustedes van a ser atribulados y los van a matar y van a ser aborrecidos por mí. Seguimos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. O sea, viene el tiempo cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en la Edad Media? Jesús está retratando lo que iba a pasar en la Edad Media. Una iglesia matando personas porque eran herejes, creyendo que están rindiendo servicio a Dios. Jesús está hablando acerca de eso, de lo que pasó con una iglesia matando gente, supuestamente, para purificar la iglesia de los herejes. Qué manera más equivocada de entender el evangelio. Es lo que Jesús dijo que iba a pasar. Entonces, esas almas debajo del altar son esos mártires que murieron por su fe en Cristo. ¿De dónde viene la imagen de almas debajo del altar como símbolo de la sangre derramada? Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano. A Caín le está diciendo Dios. Hay una sangre que fue derramada que está clamando a mí. No es literal, es un símbolo. O sea, tú derramaste esa sangre está demandando justicia. Es lo que está representando las almas debajo del altar. Los mártires que fueron, que sufrieron por la fe, que murieron por la fe, están clamando justicia ante Dios, no literalmente, simbólicamente como la sangre de Abel. Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué dice Apocalipsis que Dios hará justicia a sus hijos que han sido martirizados? Apocalipsis 16:5 nos dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues la merecen. Ajá, entonces fíjense cómo Apocalipsis está diciendo, derramaron la sangre de los santos y ahora tú le vas a ¿qué? A dar a beber sangre en el contexto de las 7 plagas posteriores. La merecen, o sea, Dios va a hacer justicia en su momento. La sangre está clamando justicia, no personas incorpóreas. Apocalipsis 24 también nos dice, y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, esas almas de los que fueron decapitados, las almas que están debajo del altar, van a estar ahora en tronos sentados con Cristo Jesús. Qué maravilloso, qué mensaje más lindo nos da Apocalipsis capítulo 20. De eso se trata. Recuerden, hermanos, es un símbolo cuando está hablando de las almas debajo del altar, que es los mártires que murieron por la fe y cómo Dios le hará justicia en su momento cuando Él ejecute los juicios finales. Así que este periodo del 5º sello nos está hablando de la iglesia de la Reforma, desde el 1517 hasta el 1755, cuando comienza, establecemos ya la etapa previa al tiempo del fin. Pasamos al 6º sello del Apocalipsis. Miré cuando abrió el 6º sello, aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. El 6º sello, en este verso 12, nos está hablando acerca de señales en el cielo. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hay señales, ¿dónde? Un terremoto en la tierra. El sol
se puso negro, la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron. Entonces, estas señales, ¿qué pasa a partir del 1755? Se dieron literalmente algunas de estas señales. Lo podemos ubicar en el libro El conflicto de los siglos, una explicación bien amplia y detallada. Usted lo puede ver a partir de la página 308 del conflicto de los siglos, estos detalles, cómo explica el cumplimiento exacto de estas señales del fin. El terremoto de Lisboa. Nosotros ubicamos uno de los terremotos más terribles que ha habido en la historia, fue el terremoto de Lisboa. El 1 de noviembre del 1755. El epicentro fue en Lisboa, pero no quedó solo en Lisboa, Portugal. No, llegó a España, pero llegó prácticamente a 3 continentes. Este terremoto se sintió en 3 continentes. Fue tan terrible, el mar se retiró, se retiró, se retiró. Y cuando vino ese maremoto, arrasó una gran cantidad de personas. Se cree que murieron en aquel entonces, 1755, más de 90,000 personas. Usted puede buscarlo. Vaya allí a Google y ponga allí terremoto de Lisboa 1755 y vea la magnitud de este terremoto, como uno de los grandes terremotos durante los primeros 20 siglos de la era cristiana. Pasamos a la segunda señal, el día oscuro. El día oscuro se dio el 19 de mayo del año 1780. ¿Qué pasó? El sol había salido, pero a eso de las 9 de la mañana se puso todo oscuro. Hubo un eclipse de sol, pero ¿de qué manera? ¿Y por cuánto tiempo? Por más de 2 horas. Un eclipse que fue tan extenso, que fue tan largo. Las gallinas volvieron a su palo para acostarse. Nadie podía ver más allá que la luz que le podía encender una lámpara. O sea, fue que todo se puso negro y oscuro. La gente se asustó, se preocupó, las iglesias se llenaron, se abarrotaron. La gente empezó a predicar acerca de qué es lo que estaba pasando en ese momento. El 19 de mayo, llamado así a razón de la oscuridad tan notable en ese día que se extendió por toda la Nueva Inglaterra, en algunos lugares las personas no podían leer a la luz del día por varias horas. Los pájaros cantaron su canto vespertino, desaparecieron y quedaron en silencio. Las aves de corral fueron al gallinero, el ganado buscó el establo y las velas se encendieron en las casas. La verdadera causa de este fenómeno notable es desconocida. Eso dice el diccionario Webster en 1869. O sea, ellos no podían entender que fue un eclipse y nada más. No, fue mucho más que eso. No había una explicación clara de lo que pasó ese día. Pero nosotros entendemos el cumplimiento de ese día en una primera fase, lo podemos ver aquí. Esta señal posiblemente tenga un segundo cumplimiento para el tiempo final de la historia de este mundo, pero podemos ver, tal como lo describe el conflicto de los siglos, un primer cumplimiento el 19 de mayo del año 1780. Ese mismo día, la luna se puso roja como sangre y la gente estaba preocupada. El mismo día que se da esa oscuridad, en la noche la luna se pone roja como sangre. Más tarde, 2 años después de la predicación, que empieza la predicación Guillermo Miller, el 1 de noviembre de 1833, se dio la tercera señal, la caída de las estrellas. Fue una caída de estrellas fugaces que duró 2 horas, 2 horas cayendo estrellas fugaces, no miles. Testigos de ese tiempo dicen que debieron caer cientos de miles de estrellas fugaces. Y la luz que se podía ver era tanto que se podía leer un periódico en medio de la oscuridad. 2 de la mañana y había una claridad por la cantidad de estrellas fugaces que había. La gente se asustó, dijeron el fin ha llegado. La gente se preocupó. Todo el mundo dándose golpes en el pecho con rosarios, buscando una explicación. El fin llegó, estamos perdidos. Así que estos detalles podemos ver un primer cumplimiento dando señal de que está comenzando el tiempo del fin, de que ha comenzado ya el tiempo del fin. La última etapa de la historia de este mundo ya ha comenzado.
Y estas señales que se dan en la tierra y en el cielo, el terremoto, el día oscuro, el sol se puso negro, la luna se puso roja, la caída de las estrellas. Estas señales nos están diciendo que algo grande está pasando y algo grande va a pasar a partir de. Estas señales son las que están enmarcando el sexto sello del Apocalipsis. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Qué descripción extraordinaria nos da este sexto sello en la última parte. Está hablando acerca de lo que va a pasar con quienes, con los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Son las personas que está citando aquí. Los que han confiado en sí mismos, en su poder, en su riqueza, en dominar al mundo a su antojo, en hacer lo que quieran. Esos que dominan esta tierra a su antojo. Fíjense que el verso anterior dice: vi que el cielo se enrolló como un pergamino. Es lo que sucede con la atmósfera terrestre para dar paso a la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que se creen los grandes y los poderosos y que dominan el mundo a su antojo? Se esconden en las cuevas, entre las peñas de los montes, y dicen: caigan sobre nosotros, escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ya llegó. ¿Y quién podrá estar en pie en su venida? Hermanos, los que confían en sí mismos van a estar huyendo, despavoridos, cuando Cristo venga por segunda vez. Estas escenas son previas al momento de la segunda venida de Cristo. Ya las señales se han cumplido, todo está listo para que Cristo venga. El sexto sello es el preámbulo de la segunda venida de Cristo. Así que el sexto sello se da desde el año 1755 hasta el fin del tiempo de gracia, cuando comiencen a caer las 7 postreras plagas y el mundo esté listo para el encuentro con el Señor. Entonces llega el séptimo sello. ¿Qué pasa en el séptimo sello? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 8.1. Saltamos al 8.1, solamente ese versículo, para terminar los 7 sellos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Silencio como por media hora. Así lo describe el capítulo 8, verso 1. Y ahí ya termina. Se abrió el séptimo sello. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿A quién están esperando? El texto que leímos ahora dice: el que está sentado en el trono llega, y la ira del Cordero. ¿Quién es que viene? Viene el Padre, viene el Hijo, viene el cielo entero. Dice: se hizo silencio en el cielo por media hora, porque viene Cristo. Es la segunda venida de Cristo a la tierra. Y aquí yo quiero que entendamos cuándo se hace silencio en el cielo. O sea, entendamos que en el capítulo 7 nos está diciendo: mira, antes de que finalmente Cristo venga, hay que sellar a los hijos de Dios. Se va a dar el sellamiento. Capítulo 7 de Apocalipsis. Lo vamos a ver con detalle. Ahora, para que lo entendamos mejor, cuando estudiamos las 7 iglesias, recordamos que Cristo elogia a la iglesia de Filadelfia por su fervor y sus buenas obras. Los creyentes de Filadelfia, la misma época señalada en el sexto sello, pensaban que les tocaría experimentar el tiempo de angustia, las plagas y la persecución final, pero no fue así. Ahora podemos entender la razón de esto. Dios va a proteger a su iglesia, como la protegió al pueblo judío mientras caían las 7 plagas. Aunque estaban allí en Egipto, no tocaron a los judíos esas plagas. Esas 10 plagas no tocaron a los judíos. Ahora podemos entender: no podían caer las plagas y no podía venir Cristo porque todavía no había ocurrido el sellamiento. O sea, Dios va a sellar a su pueblo, a sus hijos fieles, para que cuando los ángeles vengan a ejecutar la sentencia de Dios, en quienes vean el sello del Dios vivo, no toquen a los que están sellados.
Esos tienen una protección especial de Dios. Esas plagas no lo va a tocar a él. Qué maravilloso. Pero vamos a ver esos detalles en el próximo capítulo de Apocalipsis. En el rito del antiguo tabernáculo, el sellamiento o confirmación del pueblo en el favor de Dios era resultado de los ritos del día de la expiación. Después que el sacerdote entraba en el santuario, todo el mundo estaba a la expectativa. Había silencio. Al abrir el sello, se produce un silencio en el cielo por espacio de media hora. Más o menos qué tiempo duraba el sacerdote en su labor, en la labor del día de la expiación. Cuando entraba en el santuario el sacerdote, solamente recuerdan que llevaba campanillas en la vestimenta. Mientras se oían las campanillas, él estaba vivo. Estaba haciendo intercesión. Ese proceso de hacer la intercesión y la limpieza, la purificación del santuario, dentro del lugar santísimo, duraba unos 30 minutos más o menos, dicen los estudiosos. Así que el día de la expiación es el único rito del Antiguo Testamento en el cual era requerido el silencio. Vamos a una correspondencia y sabemos que hay un día de la expiación en el santuario celestial. Y lo podemos explicar así como lo explican muchos de los teólogos adventistas y lo explican de esta manera. Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando Dios está en juicio, cuando Dios está en su templo, está en juicio, entonces hay que guardar silencio delante de él. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Cuando Dios viene, entonces a su santa morada hay que hacer silencio. Calle toda carne. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Fíjense que se presenta el silencio cuando Jehová está en su templo, pero también se presenta el silencio cuando Jehová se levanta de su templo. ¿Y cuando Jehová se levanta de su templo? Cuando el Señor viene por segunda vez. Entonces, si usted nota, calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Si usted puede entender que esa media hora de silencio representa el tiempo del juicio, usted puede entender que representa el tiempo del juicio, en que él está en el juicio investigador. Es una explicación que usted puede hacer. Pero ¿cómo yo puedo ver lo que dice la palabra de Dios? Es que ese silencio se da cuando el Señor está haciendo juicio, pero cuando el Señor se levanta de su templo. Y cuando el Señor se levanta de su templo es porque viene a buscar a sus hijos que ya fueron absueltos en el juicio. Entonces hay que callar, hay silencio. Pero no solamente un silencio de reverencia. ¿Qué más podemos ver? Yo puedo ver que esa media hora de silencio también tiene una explicación profética. Y yo voy a hacer una breve explicación profética de esa media hora de silencio en el cielo. Voy a explicar por qué. La Biblia dice que un día equivale a un año. Proféticamente, Ezequiel 4:6, número 14:34, Levítico 25, tiene el principio día por año. Un día en profecía equivale a un año. Como cuando cuando Moisés mandó a los 40 espías a recorrer la tierra de Canaán para reconocer cómo era, que ellos vinieron, dieron un reporte negativo, entonces Dios le dijo, por el pueblo, creer en el reporte negativo de ellos y no tener fe en Dios, en vez de 40 días, ahora van a durar 40 años aquí en el desierto. Le aplicó el principio día por año. El mismo principio se discute en Ezequiel 4:6. O sea que un día literal equivale a un año profético. Es lo mismo que decir que 24 horas que tiene un día equivalen a 360 días. Así que 24 horas equivale a 360 días. Un día igual a un año. Ahora, ¿cómo yo sé cuánto equivale una hora? Si 24 horas son 360 días, para yo saber cuánto es una hora, lo que tengo es que dividir 360 entre 24 para saber a qué equivale una hora. Entonces, cuando yo divido 360 entre 24, es igual a 15 días. Pero lo que me está diciendo Apocalipsis 8:1 es media hora. Entonces, simplemente, si una hora son 15 días, media hora son 7 días. 7 días y medio. Por lo tanto, estamos hablando de 7 días y medio. Media hora de silencio en el cielo. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y
todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, cuando Cristo venga, vienen todos los ángeles. Y si leímos bien los capítulos 4 y 5 y leemos bien Apocalipsis, que lo vamos a ir viendo paso a paso, cuando Cristo venga no viene solo. El Padre también viene con el Hijo. Así que el cielo queda vacío. ¿Por qué tiempo? Por media hora. Ahí lo podemos entender. Ese tiempo en que Cristo viene para buscar a sus hijos, para llevarlos al cielo. ¿Cómo podemos concluir esto? Yo quiero citar lo que dice Primeros Escritos, página 35. Por favor, leamos con detenimiento esta cita. Y ya después de esto vamos a concluir nuestro estudio. La voz del Hijo de Dios despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquellos en el carro de nubes. Este resplandecía en extremo mientras rodaba hacia las alturas. El carro tenía alas a uno y otro lado y debajo ruedas. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban, ¡Santo! Y las alas al batir gritaban, ¡Santo! Y la comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba, ¡Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso! Y los santos en la nube cantaban, ¡Gloria, aleluya! Juntos entramos en la nube. Y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria en el mar de vidrio. Los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Está diciendo la sierva de Dios que durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, al trono de Dios, que lo describe Apocalipsis, que se ve como un mar de vidrio. Fuimos ascendiendo al trono de Dios. Esa es la descripción que hace los capítulos 4 y 5, el trono de Dios, que ya hemos explicado en los capítulos precedentes. Esa media hora son 7 días y vamos a durar 7 días ascendiendo. ¿Es casual esto? Yo no lo veo como casual. Yo veo esa media hora de silencio, el tiempo justo en que nosotros, una vez Cristo haya llegado a la tierra, vamos a ascender con Cristo hasta llegar al trono celestial. Está allí, Primeros Escritos, página 16. Está lo que Jesús dijo, que vienen todos los ángeles, que el cielo queda vacío. Entonces, hay razones para que el cielo quede en silencio por media hora. Termino, hermanos, con estos 2 versículos. Después de estudiar esto, ¿qué podemos decir? Lo que Jesús dijo en Lucas 21. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El 7º sello. ¿Qué es el 7º sello? La segunda venida de Cristo. Con todos los ángeles, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el cielo queda vacío por media hora. Jesús dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de este mundo. Si hemos sido hasta ahora faltos de entendimiento, pidámosle a Dios que nos dé la claridad, el entendimiento necesario para saber el tiempo en que estamos viviendo y que este mundo está llegando a su ocaso y que muy pronto veremos al Rey en su hermosura. Sigue diciendo Lucas, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque hay un grupo que no podrá estar en pie. Lo vimos en el capítulo 6. Hay un grupo que va a decir a las piedras y a los montes, caed sobre nosotros y escondednos. Pero hay un grupo que estará de pie. ¿Quiénes? Los que han orado para ser tenidos por dignos de escapar de esas cosas. Los que han servido a Dios con temor y temblor. Los que se han negado a sí mismos para vivir la vida de Cristo. Tú y yo estamos invitados a ser de ese grupo. Tú y yo estamos invitados hoy a estar de pie cuando Cristo venga por segunda vez. Que cuando se abra el 7º sello y veamos a Cristo viniendo, podamos decir, aquí nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Que tú y yo estemos en ese grupo.
Que Dios te bendiga.